Dos, tres. Una vez más en el programa Sabor Timbero, le saluda el Timbero Nica desde Managua, Nicaragua. El día de hoy vamos a conversar con un destacado periodista, columnista, conferencista, difusor cultural, melómano y salsero de corazón de Colombia. Hablamos de Gerardo Quintero, quien es además el jefe de redacción del noticiero 90 Minutos, noticiero que tiene un segmento semanal que habla sobre salsa. Así que el día de hoy nos honra con su presencia en el programa Sabor Timbero. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Adel, muchas gracias a ti por la invitación. Un placer estar con toda tu audiencia, contigo. Realmente valoro mucho eso y que tengas ese espacio para difundir todos estos ritmos antillanos afroantillanos que nos conectan tanto en Latinoamérica. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Queremos saber cómo inició tu pasión por la música, si nos puedes contar. Claro que sí, Adel, creo que como la mayoría de amigos latinoamericanos, eh, pues nació en la casa, ¿no? En la pasión familiar. La pasión familiar, ahí arrancó con los abuelos, con los tíos, con mi madre, que siempre fue fanática de los ritmos cubanos, de la Sonora Matancera, de los tríos, ¿no? Aquellos tríos que que tanto nos gustaron. Y, y por ahí, digamos, me fui anclando, me tocó todo la revolución musical salsera de Cali de los años 80. Y claro, ahí pues hubo una finque, digamos, una conexión profunda con todas estas musicalidades. Y ya cuando hubo la posibilidad de trabajar en la profesión escogida, pues en el periodismo, yo trabajé primero en el periódico El País, que es un periódico más importante acá de esta región suroccidental de Colombia. Allí, digamos, comenzó la posibilidad de entrevistarte con artistas, de intercambiar con ellos, de, de lograr, pues, conocer puntos de vista, entrevistar a investigadores. Y bueno, de ahí comenzó, digamos, la posibilidad ya en serio de trabajar, digamos, algo que yo quería siempre mostrar y trabajar. Y allí comenzó básicamente, digamos, esa posibilidad. Hijo, bájale un poquito de volumen. Bájale un Muchísimas poquito de gracias, volumen. Gerardo. Sí, ahí te escucho. Muchísimas gracias, Gerardo. No, aquí, aquí. Dentro del noticiero 90 Minutos de Colombia, que está en las redes sociales y que lo vamos a dejar en la descripción del video para que vean el trabajo del noticiero y el trabajo de Gerardo, creaste una sección semanal, un segmento semanal sobre salsa. ¿Por qué decidiste crear este segmento dentro del noticiero y cuál es el objetivo en sí? Bueno, Agdel, esa es muy buena pregunta. Realmente, bueno, son dos espacios que tengo ahí en el noticiero. Uno, que es, digamos, la nota semanal, como tú dices, es una nota eh, que se hace allí en el noticiero de 2 minutos, 2 minutos y medio. A veces logro extenderla hasta 3 minutos, pero tú sabes, pues, que en los noticieros es difícil, digamos, tener esos tiempos. Para un noticiero de media hora, claro. Pero bueno, ha sido una lucha interesante en la cual me ha acompañado el director del noticiero Guido Correa, sin duda, y ha apoyado, digamos, todo este proceso. Y el otro segmento que te menciono es en la página web del noticiero, al cual también invito a todos tu audiencia. En la página web del noticiero 90 minutos, Noti 90 minutos, allí hay un segmento de salsa, solamente de salsa. Y allí pueden encontrar historias, videos que se han hecho, digamos, de notas, pero también la parte escrita. Sí, la parte escrita está allí condensada, muchas historias de las que yo no puedo profundizar demasiado en televisión, pues, digamos, las he sacado también allí y ha sido un buen escenario. Tal vez es la única página web de salsa que existe en un noticiero, de un medio de comunicación, pues masivo, acá en nuestra región, en Cali, en el Valle de Cauca. Digamos que eso nació pues por dos razones. Una, evidentemente, por un gusto personal, ¿cierto? Una posibilidad, digamos, real que me brindó, digamos, el director del noticiero también, cuando conversé con él y él, por fortuna, tenía una cierta sensibilidad hacia el tema salsero y le encantó la idea, le gustó mucho la idea y permitió y abrió el espacio, lógicamente. Segundo, porque
no te puedo ocultar esto. Realmente había una preocupación personal, eh, porque digamos que sí había percibido que había o hay un declive, digamos, en el tema salsero en la ciudad, a pesar de que Cali sigue siendo una ciudad muy, muy salsera, pero evidentemente uno puede percibir, yo soy docente, entonces puedo percibir en la juventud, pues, digamos, un cierto desapego, por decirlo así, a los temas afroantillanos. Y Cali ha sido, pues, tú lo sabes, una ciudad muy vinculada al tema salsero, al tema de los ritmos afrolatinos. Y percibía que evidentemente había un desapego de alguna manera, pues, por las nuevas musicalidades, ¿no? Y realmente esto es una historia. O sea, Cali tiene una tradición desde 1930, 1940, cuando comienzan a aparecer las primeras sonoridades musicales cubanas, y allí se produce la conexión. Entonces, yo venía, digamos, trabajando eso, escribiendo, y dije, bueno, es la hora como de devolverle de alguna forma a la ciudad toda esta historia musical y, y, eh, y ayudar, digamos, de alguna forma a preservar este legado cultural, porque finalmente es un legado cultural. Eh, y bueno, y ahí comenzamos, digamos, ese proceso hace como unos dos, no, entre 2 y 3 años, comenzamos un proceso, ¿sí? De hacerlo continuo, de escribirlo, de hacer las notas permanentemente, de que la gente comenzara a conocer, digamos, lo que estábamos haciendo. Y bueno, ya pues ha dado unos frutos, unos resultados interesantes. Y, digamos que hay un reconocimiento, y el hecho de que yo esté hablando contigo aquí, Agdel, pues con los hermanos nicaragüenses, pues para mí realmente es un motivo de emoción profunda, realmente saber que de alguna manera tú pudiste ver el trabajo y que te tomaste la tarea de Gracias. buscarme. Realmente eso me parece muy, muy bonito, ¿me entiendes? Pues entonces decimos, bueno, ok, o sea, hemos sembrado bien, o sea, estamos en la siembra, y gente como tú que también quiere difundir, quiere preservar, quiere mantener la historia, pues que tú hagas este trabajo me parece realmente, y una persona pues tan joven como tú puede hacer este trabajo, me parece que es realmente muy lindo. Muchísimas gracias, Gerardo. Así es, yo sigo la página de Facebook de 90 Minutos y también me di cuenta que amistades salseras mías de Nicaragua siguen y le dan like ya le dieron like o siguen más bien a la página de 90 Minutos. Vamos a dejar, como mencioné anteriormente, en la descripción del video, las redes de 90 Minutos, la sección especial de salsa que está muy buena. Yo estuve leyendo grandes entrevistas como Oscar de León. Yo que soy seguidor de la música cubana de Dandén, también Mm, pueden encontrar historias sobre cuando llegó la Sonora Matancera a Colombia hace un par de años. También historias de Celina González en los años 80, que un muy buen trabajo. Estuve escuchando el podcast, muy buen trabajo cuando ella presintió que la iban a asesinar y no fue. sí, Realmente sí. asombroso. Es una gran historia. Es un podcast casi de 40 minutos. Vamos a dejar ahí la descripción y pueden ir escuchando y leyendo para nuestros seguidores el trabajo que hace Gerardo en esa sección de la página de 90 minutos. Mucha salsa, ¿verdad? Latinoamericana, colombiana, cubana y de los otros países. Un trabajo muy bien elaborado. Así que yo te felicito, ¿verdad? Por este segmento que yo pues Sí, Abdel, muchas gracias. de hace mucho tiempo sigo y leo para conocer además el trabajo de otros artistas bailables, ¿verdad? De Colombia. Gracias, Oh, Gerardo. gracias a ti, Abdel, gracias a ti. Bueno, ¿hay alguna entrevista, Gerardo, que te haya marcado dentro de los 90 o una entrevista que haya hecho? Porque he visto que has hecho demasiadas entrevistas, pero tal vez recordás alguna en especial que te haya marcado de una entrevista a algún artista o alguna orquesta. Sí, Abdel, realmente lo que tú decías, pues evidentemente hay entrevistados que terminan, no sé, o sea, terminas teniendo una conexión con ellos muy especial. Y fíjate que eso recientemente me pasó, me sucedió con Ramón Rodríguez, el director de Conjunto Clásico. Acabo hace unos, ¿qué te digo? Hace unos 20 días
Él llegó a Cali, logré tener una entrevista con él amplia y acabo de publicar, justamente está fresquito, ahí lo puedes buscar. Acabé de subir la nota el sábado, después de un par de semanas escribiéndola, desarrollándola, pero sobre todo porque me di cuenta que Ramón Rodríguez, en la conexión que tuvimos, digamos, era una persona con una sensibilidad especial, Actel, ¿si me entiendes? Es decir, un ser humano realmente muy valioso, con sus altas y sus bajas, con sus caídas, y ahora me daba cuenta que intentaba encontrarse a los 75 años, o sea, intentaba encontrarse en Cali, es decir, encontrarse a sí mismo. ¿Me entiendes? Eso me pareció realmente hermoso, una parábola hermosa, que una persona a los 75 años decida volver a comenzar, porque eso es lo que está haciendo Ramón Rodríguez. Él quiere formar una orquesta aquí en Cali. El conjunto clásico fue un conjunto que en Cali realmente marcó un momento histórico musical en los años 80, entre 1980 y 1987, 88 tal vez. Pero yo te puedo contar fácilmente en Cali unos 30 éxitos del conjunto clásico. Ramón Rodríguez, obviamente, como tú sabes, no era la voz principal, estaba en los coros, entonces no es el más conocido, porque obviamente, pues Tito Nieves era la figura principal. Pero detrás de todos esos éxitos que hizo Tito Nieves, que pueden ser más de 100, estaba la pluma de Ramón Rodríguez. Entonces, eso a mí me impactó mucho porque Ramón Rodríguez es un escritor como seguramente lo eres tú, como seguramente como lo soy yo, ¿sí? Entonces, toda esa búsqueda que estaba haciendo Ramón me, me generó un impacto emotivo muy grande y decidí escribir, no solamente hacer la historia, porque la hice para televisión, sino que dije, no, yo tengo que escribir un poco más de Ramón Rodríguez porque tengo que contar la historia de él. La gente tiene que saber quién es Ramón Rodríguez porque seguramente lo ha olvidado o no sabe. Porque tú sabes que muchas de las composiciones de los años 80, 70, que se firmaban como derechos reservados de autor de DRA, simplemente el autor las había entregado por unos pesos o tal vez la disquera, en este caso muchas veces Fania, se quedaba con los derechos, pagaba un dinero adicional y el autor se quedaba perdido. Entonces yo dije, bueno, ok, es la hora de reivindicar a este señor, a Ramón Rodríguez, que creo que ha sido un poco olvidado. Y si tiene la intención de construir un nuevo proyecto musical, pues hombre, si yo puedo ayudarle humildemente desde acá, desde lo que yo hago, pues, pues me parece que el tipo nos ha dado demasiadas alegrías, sí, demasiadas alegrías, nos ha puesto a reflexionar, porque la música de conjunto clásico, como Sin Rumbo Alguno, ¿cierto? Como Solitario, como Los Rodríguez, no solamente era música para bailar, sino que era música para reflexionar. Y yo creo que ese era el talento de Ramón Rodríguez, y eso es lo que yo quise mostrar eh, en estas últimas, lo que te digo en estas últimas notas. Entonces, ese es un personaje que a mí me ha impactado mucho. Eh, Hay un personaje aquí en Cali que se llama Richie Valdés, que es un músico que estuvo mucho tiempo en Guayacán, es fundador de Guayacán y de la Orquesta de Guayacán y la Orquesta del Grupo Nietzsche. Y tengo una relación especial, él vive aquí en Cali. Con él, Richie es un tipo también con una sensibilidad enorme. Yo creo que ahí está la clave de los compositores. Él es cantante y compositor, pero los compositores tienen un alma sensible y distinta, diría yo, a los cantantes. ¿Sí? Los cantantes, pues, son el showman, ¿cierto? Son la cara, digamos, de la orquesta. Pero cuando se conjugan esos dos elementos, compositor y cantante, creo que sale una gran potencia, digamos, artística. Y en este caso me pasa lo mismo con Richie. Richie ha escrito muchos de los discos que fueron éxitos y él sigue, digamos, trabajando musicalmente en sus proyectos propios. Y he tenido la oportunidad de hablar con Richie muchas veces y digamos que eso me ha permitido como conocer el alma del compositor, ¿me entiendes? Saber de dónde se nutren, cómo es el proceso de escritura, cómo trabaja musicalmente. Preguntas que uno siempre se hace, ¿no? ¿Qué arranca primero, la melodía o la escritura? ¿Qué es primero? Tal vez la inspiración o luego los acordes.
preguntas que todos los melómanos nos hemos hecho en alguna vez, ¿no? Y por fortuna, digamos, la relación con Richie ha sido especial y me ha permitido, digamos, conocer un poco de eso. También te puedo mencionar una conversación que tuve con Richie Ray y Bobby Cruz, con Bobby el año pasado, y fue una conversación, Agdel, muy, muy bonita, muy también emotiva, porque el maestro, digamos, lo sorprendí porque era unos días antes de la Feria de Cali, que se celebra a los finales de los últimos días de diciembre, y resulta que se cumplían 52 años de la llegada de ellos a Cali, 52 o 53, no recuerdo muy bien, pero lo sorprendí porque resulta, Agdel, que ellos, Richie y Bobby, digamos, fueron definitivos para la historia musical de Cali. O sea, ellos en esa visita de un diciembre de feria de 1968, ellos marcaron, digamos, marcaron, pero eso no te lo puede negar nadie, marcaron la historia musical de la ciudad y la transformaron. Pero tal vez ellos no son conscientes de eso. Entonces yo se lo decía a Bobby, y Bobby se puso muy emotivo, eh, y me recordó algo que me pareció muy lindo, y es que él, yo no lo sabía, imagínate, la sorpresa para mí también muy bonita. Me sorprendió porque él escribió un libro que se llama Contraviento y Marea. Es un libro que escribió Richie, perdón, Bobby. Y en el libro él menciona esa historia y me menciona a mí. No sé, alguien se lo llevó, alguien el escrito, y me dijo, sí, yo recuerdo que tú hiciste esa mención y yo lo pongo en mi libro. Y yo no sabía eso. Para mí fue realmente muy emocionante que él, digamos, me hubiera puesto en el libro. Eh, Porque fue una verdad, ¿me entiendes? Es una verdad que Richie y Bobby Cruz transformaron en el escenario musical de Cali. Y esa entrevista fue muy emotiva porque también el maestro ya está de retiro, entonces mandaba unos mensajes, pero también se sentía un poco, no sé, como el paso de los años, como que, bueno, que ya el ciclo un poco cumplido. Entonces era, no sé, o sea, fue duro, Agdel, fue duro como yo tratar de subirle el ánimo en algunos momentos, como porque él se sentía como en una despedida y eso a mí me llamó mucho la atención. Incluso estuve hablando con las autoridades aquí de Cali, de Cultura de Cali, como, hey, ¿será que hay una posibilidad de traer a Bobby que presente el libro? No para que cante, porque ella no canta, pero que presente el libro, que logre estar con un grupo de caleños aquí, que la gente de Cali le agradezca por lo que hizo y que él sienta ese cariño. No sé, estamos en esa, justamente. Pero esos personajes te diría que me han cautivado mucho y he tenido una oportunidad, digamos, de hablar con ellos. Gracias, Gerardo. Muy buena anécdota que nos has contado sobre esos destacados artistas. Recientemente, el año pasado, sacaste el libro Ecuajei, que es un libro de historias salseras de Colombia. ¿Qué podemos encontrar? Ahí está, correcto, ahí está la versión física, Ecuajei. ¿Qué podemos, Gerardo, encontrar en este libro? Si nos puedes contar a manera de resumen. Son 12 historias, estuve leyendo, de historias de salsa. Adelante, ¿qué podemos encontrar en él? Bueno, así es, Agdel. Realmente es un libro como todas las producciones finalmente artísticas o en este caso pues escritas que nacen, digamos, de un trabajo personal, intelectual de años. Resulta siendo pues muy querido y resulta siendo otro hijo. Este fue un trabajo de varios años, de un tiempo en el país y lógicamente el gran porcentaje pues trabajado durante el tiempo ahorita en el noticiero 90 minutos. Eh, Esos son 12 historias, realmente 12 historias de personajes que están ligados a la historia musical de Cali. Eh, digamos, la idea del trabajo era mostrar cómo esos 12 personajes o esas 12 historias que están allí, contadas a través en formato, digamos, de crónica y perfiles, y tal vez un par de reportajes, eh, fueron personajes de la vida artística mm, nuestra latinoamericana, pero que tuvieron un alto impacto en Cali, por la razón que tú encontrarás en el libro. Es decir, en cada una de esas historias encontrarás la razón por la cual, digamos, yo escogí esos personajes
porque tuvieron un alto impacto, un alto grado de impacto en la historia musical de Cali, en la construcción, digamos, de, ese, de ese escenario donde Cali resulta siendo pues una ciudad salsera, donde la ciudad termina siendo considerada la capital mundial de la salsa, donde Cali se vuelve un escenario, digamos, icónico para los artistas internacionales y para las bandas locales, lógica, las agrupaciones locales, y como un referente para mucha gente de nuestro continente que es amante de la salsa. Cali es un referente, la gente lo sabe, ¿cierto? Y llega a Cali de alguna forma buscando eso. Entonces, digamos, la tarea era mostrar esos personajes, ¿cierto? Que digamos, a través de la investigación, a través de la conversación con múltiples autores, con amigos, con escritores, con investigadores de estos ritmos afroantillanos, pues que digamos que llegué a la conclusión de que estas eran las historias que podían reflejar eso que te digo. El propósito básicamente, pues obviamente era contar esa historia, pero dejar un legado, Agdel, sobre todo. Es decir, que así como tú llegaste al libro, eh, cualquier persona que en un momento determinado de la historia quisiera encontrar qué pasó en Cali en un periodo, en un lapso de años, y dijera, voy a buscar qué hay de esta historia y encontrar este libro como un material que le pueda servir para, para poder entender qué fue lo que sucedió en Cali, qué permitió, digamos, construir esa historia musical, ¿cierto? Porque ahí no solamente igual, también no solamente encuentras la historia del personaje, sino que también logras encontrar como qué pasaba en la Cali de esos años, cómo era Cali en esos tiempos. Entonces, claro, porque no era solamente contar digamos, una historia del personaje, sino su vínculo con Cali y qué pasaba en la Cali de esos días. ¿Cómo era? ¿Por qué? ¿Cuáles las razones que llevaron a Cali a que se vinculara más con esta música que con la música, digamos, propia o los ritmos andinos de acá de Colombia, ¿cierto? ¿Por qué Cali termina siendo una ciudad, digamos, más cercana al Caribe, de alguna forma, estando en el Pacífico? ¿Cómo Cali termina, digamos, adorando estos ritmos afroantillanos, agrupaciones como la Sonora Matancera, ¿cierto? Cuando, digamos, geográficamente no tenía una gran vinculación con ellos. Entonces, todo eso, digamos, está intentado, porque tampoco puedo decirte que está resuelto, pero yo lo intento contar allí. Y lo intento contar, pues, obviamente desde mi praxis, desde lo que yo conocí, pero siempre dando la oportunidad también a los expertos, a la gente que yo consulté, y ahí encontrarás una serie de gente, digamos, consultada, reporteada, como decimos acá en Colombia, desde lo periodístico, para que ellos también den su percepción de lo que pasaba en Cali y por qué estos personajes terminan siendo fundamentales. Entonces, digamos, el libro arranca desde lo que te decía ahorita, los años 20, 30, con la Sonora Matancera y su impacto en Cali, y concluye con la historia de Johnny Pacheco, cuando Johnny Pacheco en una de sus últimas venidas a Cali termina, digamos, entregándole el título honorífico a Cali de Capital Mundial de la Salsa a través de digamos, un trabajo, una cosa escrita que le entrega a la ciudad y se vuelve ya una cosa icónica hoy, pues, patrimonial de Cali, ¿no? Entonces, y allí a partir de esas dos historias van narrándose historias de otros personajes, Richie Ray, Bobby Cruz, Selena González, de los hermanos Lebrón, eh, mm, Ismael Rivera, ¿sí? A través, ya sea de episodios muy concretos, de cómo, digamos, cómo impactaron, ¿cierto? De alguna manera, la musicalidad de la ciudad. Entonces, eso es básicamente lo que hay allí. ¿Qué significa la palabra Coajei? Y también, ¿dónde podemos encontrar el libro? Si está, bueno, está físicamente, en físico, perdón, disponible, va a estar digitalmente para la gente que no vive en Colombia, el libro en Eh, línea, para leerlo en línea.
Sí, esa es una tarea que todavía tengo, Abdel. Esa parte no, ya varios amigos como tú me han dicho lo mismo. Yo no lo había pensado, digamos, no me había imaginado, digamos, el éxito del libro. La verdad, el libro ya no tengo. O sea, el libro se vendió todo. Eh, Aquí, pues, amigos que vinieron de Estados Unidos se llevaron varios. Bueno, en fin, o sea, realmente ha sido una acogida. Personas como tú, por ejemplo, que terminan llegando y me han hecho la misma pregunta. Yo la verdad no lo había pensado y tengo que hacer eso. Realmente esa tarea no la he hecho de ponerlo en línea porque me parece que es bonito. Además que por ejemplo, tú, la gente de Nicaragua que esté interesada, logren pues conocer un poco de eso y yo la verdad no lo había imaginado de ese tamaño. Entonces realmente me ha sorprendido un poco. Es una tarea que tengo. Tendré que buscar porque no lo sé hacer tampoco. Entonces voy a buscar la manera, pero prometo que te diré, Agdel, cuando esté, digamos, en línea o como se pueda conseguir. Pero prometo hacerlo. Esa es una deuda que tengo contigo y te contaré a ti y a tu audiencia. Muchísimas Bueno, gracias. Ajá. lo otro que me La preguntabas palabra era cuajei, la palabra cuajei, ¿qué sí. significa? Pues, bueno, fíjate que inicialmente fue muy curioso. La historia es bonita porque inicialmente el libro se iba a llamar En un rincón del alma. ¿Sí? Mm. Porque reflejaba muchas cosas, porque, mm, porque yo dije, bueno, es un libro que yo tengo de alguna forma allí guardado, ¿cierto? Lo quería, sí, como que estaba pues allí y hay digamos, un disco que se llama así, ¿no? En un rincón del alma, de Miltiño, ¿no? No sé si tú lo conoces, pero Miltiño fue un gran bolerista que te lo recomiendo que lo busques. No, no conozco. que Voy a escucharlo. Ok, escúchalo porque es una voz hermosa, es una voz hermosa. Miltiño era brasilero y tuvo un éxito inusitado aquí en Cali en los años 60. Y tú lo escuchas y claro, con esa potencia y ese tono portugués, español, entonces realmente volvió una cosa realmente hermosa. Yo no lo conocí, pero sus melodías me llegaron a través de mis abuelos y mi madre y mis tíos. Entonces siempre su voz me cautivó. Y el tono, digamos, de su voz tan poderosa y tan emotiva, tan triste de alguna forma. Y entonces yo dije, bueno, en un rincón del alma, este libro está guardado en un rincón del alma y va a salir. Pero en un momento determinado se lo comento a la madre de mi hijo Jacobo, que es escritora también, y ella me dice, no creo que ese va a ser el título. Y me puso a dudar. Entonces le digo, ¿por qué? Porque me dice, porque ese es un libro, tu libro es más alegría, ¿sí? Y Miltiño es un cantante de boleros trágicos, duros, tristes, ¿sí? Deberías repensar el título del libro. Entonces, bueno, ahí me puso, ya casi que lo iba a entregar y me puso a pensar otra vez en el libro. Entonces, acudí, digamos, al sentimiento otra vez, Agdel. Y el sentimiento era que era Ismael Rivera. Ismael Rivera es mi artista favorito, es una de las personas de la salsa que yo más admiro, su historia de vida, su historia musical, su rebeldía, su trabajo artístico musical, eh, la impronta que dejó en la historia musical de nuestro continente, de nuestro continente. Y obviamente encontré la palabra, pues, porque Cuajei es un grito de batalla rumbero que siempre hacía el gran Ismael en todos sus conciertos, en sus grabaciones. Tú lo encuentras en infinidad de discos. Eh, eh, Sale el sol y ahí está él, ¿sí? Mi negrita me espera y ahí está el grito de Cuajei. Entonces es un grito de batalla rumbera y que lo hemos escuchado, todos los que hemos oído la música de Ismael, sabemos la conexión que él tiene con esa palabra. Sin embargo, luego en la investigación, porque yo dije, bueno, yo quería saber igual que tú, de dónde procedía la palabra, porque yo dije, bueno, pero Ismael era un tipo, ¿cierto? Que se inventó muchas palabras, hizo casi un diccionario salsero.
a través de su interpretación. O sea, se inventaba palabras, inventaba cosas, presumilde, o sea, se inventaba frases. Entonces yo dije, bueno, ¿será que Cuajei es una palabra de él o existirá? Entonces me puse la tarea de investigar un poco, de, de lograr encontrar y con un par de personajes aquí en la ciudad que son muy ligados, digamos, a la religión yoruba, pude conocer que Cuajei es un término que hace relación a la religión yoruba, a la santería cubana. Sí, ahí encontré, digamos, una razón, porque Ismael, pues tú sabes, era muy cercano también a, digamos, a todo este movimiento cubano y religioso. Y encontré que Cuajei, además de que Ismael lo usaba como un grito de batalla rumbera, Cuajei es un saludo en las puertas del cementerio. Es un saludo a las almas que están reposando y que están descansando en el cementerio. Entonces, cuando alguien pasa por un cementerio, saluda, Cuajei, ¿sí? Que es como un saludo respetuoso y que a la vez significa que los saludo a ustedes y próximamente estaré en algún momento también allí con ustedes. Eh, entonces, mis respetos a ustedes, tranquilos, calma, que en algún momento también yo vendré acá. Y ahí me enteré que esa palabra tenía ese significado también, imagínate. Entonces fue una gran sorpresa porque pues siempre lo interpretamos como un grito de batalla rumbero, pero también tiene esa connotación religiosa, como un saludo respetuoso a esas almas que reposan en el cementerio y diciéndoles también que en algún momento todos estaremos allá también. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, es un gran libro. Yo espero leerlo ya cuando esté disponible en línea, así que voy a estar pendiente de las redes y Ahí cuando es, me avises para leerlo, porque seguramente es un material bastante bueno. Yo he leído, como te mencioné anteriormente, todas las notas de 90 minutos, los videos, y bueno, y ese libro seguramente es un buen material ya recomendable para todos los bailadores, para todos los melómanos. Vamos a no, concluir gracias. esta primera parte, Gerardo, y vamos a volver luego, vamos a presentar un video. Continuamos en esta segunda parte de la entrevista con un gran destacado melómano, coleccionista, difusor cultural, docente de Colombia, Gerardo Quintero. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa Sabor Timbero. Ahora, Gerardo, queremos saber si nos puedes mencionar cuáles son tus orquestas de salsa favorita y artistas de salsa favorita. Seguramente tenés bastante, pero mencionanos algunas. Adelante. Gracias, Agdel, de nuevo a ti por la invitación y a todos los hermanos de Nicaragua y todos los que nos ven, los hermanos latinoamericanos que nos ven por estas redes. Gracias a ti realmente por esta invitación muy, muy hermosa, muy bonita. Bueno, no, esta pregunta es buenísima. Yo también la suelo, la suelo hacer con mis invitados y con los Así es. artistas incluso. Les pregunto a ellos también, porque uno siempre tiene esa inquietud. En lo personal, yo te diría que hay unas tres, cuatro artistas y, digamos, agrupaciones que marcaron, digamos, mi historia musical y que siempre, digamos,
Eh, suelo contarlas y he tenido la gran fortuna, digamos, de alguna manera de expresárselos, ¿no? De contárselos, de hablar con ellos, de preguntar por algunas, digamos, composiciones o temas que realmente fueron fundamentales. Pero bueno, te diría que dentro de esa historia musical, pues Richie Ray y Bobby Cruz fueron fundamentales, y he tenido la oportunidad de hablar con ellos y contarles y, digamos, liberar de alguna forma y decirles yo que gracias a ellos me contagié, digamos, de toda esa historia salsera. Richie Ray y Bobby Cruz fueron claves. Por ejemplo, Gangan y Gongón me parece que es un disco extraordinario en su composición y en su musicalidad, me parece absolutamente eh, muy valiosos. En Cali, los hermanos Lebrón han sido, digamos, en los barrios populares donde nos creamos nosotros, han sido muy importantes, digamos, en la historia de Cali musical. Hay un amigo que se llama Carlos Ospina, que es un cineasta y tiene, digamos, el sitio rumbero de Cali tal vez más reconocido hoy, que se llama La Topa Tolondra, donde caen todos los visitantes extranjeros. Bueno, todos los llevamos a cualquier amigo que llega, lo llevamos allá. Él dice que los hermanos Lebrón son la banda, la música, la música, la banda musical de Cali. Él dice que los hermanos Lebrón son la banda musical de Cali, ¿sí? Como a manera pues de una película de cine. Y creo que tiene razón. Entonces los hermanos Lebrón están muy ligados a la historia, 10 lágrimas, la experiencia te habla. Son discos que a mí, tremendamente fuertes, me encantan. Qué pena. Realmente son discos que yo siempre tengo allí. Eh, Indudablemente, pues Ismael Rivera, te lo decía ahorita, Ismael Rivera Sí. está en mi historia musical, pues profundamente ligado. Eh, Lastimosamente se murió muy pronto. Eh, Creo que hubiera podido dar, no sé si desde lo vocal, porque ya venía muy afectado, ¿cierto? Pero creo que hubiera aportado mucho desde, no sé, desde la producción, tal vez. mm, Hubiera podido ayudar más, digamos, al movimiento salsero. Lastimosamente, pues se murió muy pronto. Eh, pero es un hombre que dejó una historia también musical muy fuerte, que a mí, en lo personal, me parece absolutamente valiosa. Tal vez no suena en Cali como debería sonar, te lo digo honestamente. Tú no encuentras mucha música de Ismael Rivera en las discotecas, pero la encuentras, digamos, en espacios más de melómanos y salseros y coleccionistas, que son unos espacios que existen en Cali todavía, donde tú te reúnes, por ejemplo, tú, Agdel, que te gusta tanto la música, tú dices, yo no quiero bailar hoy, quiero ir a escuchar música, quiero escuchar salsa y aprender un poco, y existen esos espacios aquí en Cali, donde melómanos hablan, te cuentan la historia de un disco, te cuentan la historia de un personaje, te cuentan quiénes hacían parte de esa agrupación, quién tocaba los vientos allí, quién era el pianista. Entonces aquí esa parte existe y es muy bonita. Ahí tal vez suena más Ismael que en las discotecas, pero a mí Ismael me parece que es crucial, digamos, en el movimiento salsero. Eh, Héctor Lavoe, sin duda, vivió aquí en Cali también. Estuvo un tiempo viviendo, tenía una gran afinidad con la ciudad. Aquí surgen o se hacen éxitos primero Juanito Alimaña, y el otro disco que viene allí, Sola, bueno, no recuerdo en este momento. Mm, pero Juanito Alimaña se hace éxito aquí en el tiempo en que él está viviendo acá y luego se expande al resto del continente, pero el primer lugar donde se hace éxito es aquí. Héctor es muy querido en Cali. Mm, Como te digo, pues su vinculación de alguna forma de haber vivido en la ciudad, pues también generó toda una leyenda alrededor de su historia. Y bueno, y vino en múltiples oportunidades a la ciudad, hay saludos allí a Cali en videos por allí en YouTube. Entonces todo eso, pues tú sabes que crea como una unión, una conjunción interesante. Entonces, Héctor, sin duda también para mí
es muy importante. Eh, y te diría que de la nueva y de lo que a ti te gusta, por ejemplo, que creo que ha impactado mucho las ciudades, por ejemplo, los bambam, ¿sí? Los bambam de Cuba. Los bambam generaron un rompimiento, una ruptura musical y en todas sus apariciones en Cali llenan los escenarios. Hay incluso zonas de la ciudad como el Oriente que son más, uno podría decir que son más timberos que el resto de la ciudad. Entonces muchos conciertos se hacen es en el Oriente de Cali, de la timba cubana, porque a veces se ha generado una disputa aquí, ¿no? Entre la timba y la salsa. A mí me parece que eso, más allá, pues, pero hay gente que digamos, en Cali genera toda una división entre timberos y salseros. Eh, es tremendo, pero bueno, los bambán, sin duda, los bambán aquí en Cali, Actel, son realmente muy, muy queridos, tienen múltiples éxitos, han venido a Cali múltiples veces, constantemente están viniendo acá y la gente se sabe sus canciones, se tocan constantemente en las discotecas, o sea, su historia musical está de los últimos, te diría que de los últimos 30 años, está muy presentes en Cali. Eh, y bueno, y hay unas bandas menores que a mí me encantan, no menores por su importancia, sino, digamos, en el escalafón que yo hago, pero a mí en lo personal, por ejemplo, lo que hizo Willy Rosario en los años 80 me parece extraordinario. Henry Fiol, a mí me gusta muchísimo en lo personal como artista, como conceptualización. He tenido la oportunidad de hablar con él, me parece también un tipo muy valioso. Frankie Vázquez, tremendo artista también, con una calidad aún, o sea, siendo un hombre mayor, o sea, conserva ese tono. Eh, creo que personas como Felipe González, por ejemplo, que era el de Nelson y sus estrellas, ¿cierto? El hermano, Nelson y Felipe eran hermanos venezolanos y en Cali fueron extraordinarios. Algunas personas dicen que eso no era salsa, pero creo que ellos hicieron una fusión musical interesante en lo tropical y algunas cosas que hacía Richie Ray en la época y lograron hacer números aquí en Cali que aún son muy queridos y, y yo los sigo todavía y he podido hablar con Luis Felipe y contar un poco esa historia. Entonces realmente al ver la historia musical es amplia. Oscar de León, pues imagínate cómo puede dejar uno a Oscar de León por fuera. Lo vi el año pasado, 82 años, y lo vieras ahí en tarima, como si estuviera un jovencito de 25 allí haciendo, no paró en su concierto seguido, cantando todas sus canciones y se quedaron 20 éxitos por fuera. Entonces uno dice, oh, qué tremenda vitalidad la de Oscar, bueno, un hombre que se cuidó mucho también, ¿no? Y poderlo ver así todavía cantando y en tarima con tanto ánimo y tanta energía, pues es lindo porque indudablemente pues el paso de los años y la inexorable, el inexorable paso del tiempo, pues ya va haciendo media y muchos ya se han ido y bueno, parte de eso es justamente poderlo contar en, en digamos, en el libro y en lo que tú has leído, pues es decir, que la gente quede esa huella de esos personajes que marcaron nuestra historia, nuestra vida, nos la hicieron más feliz de alguna manera y que quede esa historia, ese legado, ¿no? O sea, eso es lo que yo quería desde el principio. Así es, gracias Gerardo. Efectivamente, como mencionas, sí, los Bambán viven, yo que sigo sus páginas y sigo mucho la música cubana, sí, los Bambán han ido muchas veces a Colombia, tienen un gran público, al Sí, igual que Habana de Primera. correcto. Estuvo recientemente el ex vocalista de Manolito y su trabuco Ricardo Maray, una gira por Colombia, el hijo de Teresa y La Llegada. Bueno, infinidades de orquestas de música bailable han ido a Colombia, han estado en los diferentes festivales y han tenido una respuesta bastante bonita del público, muchos seguidores y bueno, eso se ve en las redes, se puede ver en los conciertos que uno Sí, mira en YouTube sobre la aceptación del público colombiano, ¿verdad? A lo largo de estos años a la ¿sabes música quién? cubana. Sí, ¿Sabes quién está muy pegado acá también?
tuve la oportunidad de conversar con él, no lo conocía. Mayito Rivera. Mayito, sí, Mayito Rivera. Sí, Mayito Rivera, él estuvo acá en Cali como, yo creo que se acaba de ir, estuvo por lo menos unos 3 meses. Se quedó acá, venía del Perú y pues yo creo que iba a coincidir un poco con, con la, con la Feria de Cali, se iba a quedar. Sí, sí, estuvieron, Eh, creo. sí, sí, exacto. Entonces Mayito le gusta mucho la ciudad, se quedó acá un rato. Eh, Creo o sea, la relación Cuba-Cali continúa. La semana pasada, imagínate que estuvo aquí Pedrito Martínez, por ejemplo. El jueves pasado yo no tuve la oportunidad de verlo, pero le hice una entrevista para el noticiero y estuvimos charlando y hablando un poco de esos nexos que yo te decía ahorita, de Cali con Cuba. De alguna forma, muchos de los cubanos nos dicen que Cali se le asemeja mucho en la personalidad de la gente, ¿cierto? En el ambiente fresco. Entonces, tal vez de allí puedan hacer un poco todo esto que estamos hablando, ¿no? Seguramente puede haber ahí un nexo. Sí, bueno, aquí contarte, aquí en Nicaragua, pues no es mucho el mercado salsero, pero sí hemos tenido, digamos, festivales de salsa hace muchos años. Y Sí, recientemente, en el mes de enero, tuvimos la presencia de Maelo Ruiz aquí en oh, qué Nicaragua, bien, en una súper. discoteca. El año pasado, para noviembre, si no me equivoco, tuvimos el grato concierto de Gilberto Santa Rosa en un polideportivo que queda en el centro de la ciudad. Yo estuve presente ahí. Muy Sí, buen concierto, muy buena orquesta. tremendo artista. Cantó de todo, bolero, salsa. O sea, fue un concierto con mucha gente, muchos bailadores de salsa y fue espectacular ver a Gilberto en vivo. Realmente es un gran No, show para impresionante, un que gran artista. es un gran artista, así que estuvimos, pues lo tuve el año pasado. Y bueno, aquí Sí. en Nicaragua es pocas veces vienen artistas de salsa, orquestas, pero sí, pues hemos tenido la dicha de tener estos dos recientemente y en años anteriores, bueno, tuve la presencia de Mayito Rivera, exactamente estuvo Mayito Rivera hace algunos años, ni decir Eddie Santiago, Oscar de León, el salsero Luis Enrique, el salsero nicaragüense Luis Enrique. Claro, Bueno, orquestas de música cubana, bueno, poco, solo tuvimos en el 2019 la visita de Tony Guzmán y su Poder Latino, que es una orquesta de Villa Clara, Cuba. Estuvo ahí, ya Tony lamentablemente falleció, pero la orquesta sigue, hay un nuevo cantante, pero la orquesta sigue, tuve la oportunidad de hablar con él, hicimos una buena amistad con Tony Guzmán, y bueno, lamentablemente falleció, pero quedó la orquesta. Y bueno, ah, a lo largo pues, de estos años han habido conciertos de salsa, pero espero que próximamente este año se encuentre, realicen conciertos de música de salsa, así que sería bastante bueno. bueno, Cali Y eso Alemán espero. es nicaragüense, ¿cierto? ¿Cómo? Cali Alemán. Sí, sí, él estuvo aquí, estuvo aquí. Ah, qué bien. Estuvo en un festival de salsa que fue en una discoteca de la ciudad, estuvo él, Mayito Rivera, no recuerdo, son dos más, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí él estuvo aquí con la canción del Torero, una canción que se lanzó. Bueno, estuvo en un concierto en una disco, estuvieron como cuatro personajes de salsa. Estuvo él, Mayito Rivera, David Pavón, me parece, Sí. y otro, no recuerdo el nombre, pero fue hace muchos años. Yo creo que fue tal vez en el 2012 o 2013, estuvieron en una disco, muy buen concierto. Es la única vez que he visto a grandes estrellas de la salsa aquí en Nicaragua, porque generalmente lo hacen ya de manera personal, solamente él o su orquesta y cosas así. Ah, Pero bueno, fue un concierto inolvidable. Igual hace años el Festival de la Salsa, creo que fue en el 2008, estuvo la India, Jerry Rivera, todos los destacados artistas, pero un festival así no se ha vuelto a hacer, así que bueno, espero en un futuro aquí los organizadores de espectáculos tomen en cuenta al género bailable. Así que esa es sí, ojalá. nuestra esperanza, Gerardo. Ojalá, sí, sí, sí. Acá, pues, por fortuna, pues llegan todavía. Hay Sí, un mercado, la gente todavía va a los conciertos. Entonces, realmente todavía tenemos esa posibilidad. Ahora, sin embargo, pues, como te decía ahorita, pues muchos
lógicamente ya están en el declive de su vida artística, entonces algunos se decepcionan, pues porque ya no los ven en plenas facultades, pero yo siempre, mi teoría frente a eso es que hay que ir es a rendirle un tributo al artista, a rendirle un homenaje. No pretendan que uno a los 80 años cante como si tuviera 20 22 o 25. Entonces yo les decía a los amigos que a veces he tenido la oportunidad, digo, no, muchachos, entiéndanlo como la posibilidad de rendirle un tributo a esas personas, más que irlos a escuchar como cantan siempre. Entonces era eso realmente, Agdel. ¿Qué necesitas? Sí, entonces realmente eso es lo que se busca, pero digamos que todavía llegan y llegan algunos vigentes, como te decía, Pedrito Martínez, llega gente, Oscar de León todavía está muy vigente, eh, y todavía tenemos la posibilidad de estar con ellos, de escucharlos. Eso es una fortuna para mí, ¿sí me entiendes? Justamente la próxima semana yo tengo una conversación con Luigi Texidor. Sí, un amigo me invitó a participar en una entrevista con él. Luigi va a estar aquí en Cali el 30, y es un hombre, pues, Luigi debe tener por ahí 82 años. Entonces, imagínate, pues, yo digo, ok, pues, vamos a verlo, pero no esperemos que esté como cuando estaba con la Sonora Ponceña, pues. O sea, no esperemos, pues, que tenga los mismos movimientos y se exprese igual. Ah, es un hombre mayor. Entonces, más bien rindámosle un homenaje, Así es. aplaudámoslo, démosle las gracias. Que uno no sabe si lo volveremos a ver realmente. Entonces, digamos que esa será una bonita posibilidad de entrevistarlo el próximo jueves. Ok, vamos a estar pendientes de esa entrevista del segmento salsero del noticiero 90 minutos. Bueno, Gerardo, continuando, ¿hay proyectos futuros que tenga? ¿Piensas en un futuro sacar un segundo libro de historias de salsa? ¿Tenés pensado hacerlo? Sí, Agdel, justamente estoy trabajando ya en eso. Ahorita a mediados de abril voy a la Feria del Libro de Bogotá. Por invitación de la Secretaría de Cultura de Cali, eh, estaré presentando el libro junto con otros autores caleños. Estaremos allá, eh, y yo pues presentaré Cuajé y pues contaré un poco o mucho de lo que te he contado. Y justamente estoy trabajando ya en un segundo libro que se llama, que te puedo adelantar, Sí, adelante. si no me, cam- si no me cambia el nombre de aquí a allá, pero el libro se llamaría Traigo de todo. Se llamaría así, es el título que yo quiero que también rinde un homenaje, de alguna forma, pues porque el libro traerá de todo, pero también porque es un disco de Richie Ray y Bobby Cruz que se llama Traigo de todo, que fue muy importante aquí en Cali en su momento y no sé, pues la galleta está allí al lado del televisor, al lado del televisor, la galleta. Entonces, digamos que estoy trabajando ya en eso. El libro, en este caso, será un libro de perfiles y entrevistas. Eh, la mayoría no están aquí en el libro, en el primer libro. Algunos están, digamos, hay una referencia de algunos artistas en el primer libro y aquí, digamos, se hace una cosa más amplia. Eh, pero pues surge a raíz justamente de lo que hablábamos ahora al principio, que te decía que un poco la frustración de uno como periodista es que, y sobre todo en televisión, es que yo suelo hacer unas entrevistas en profundidad, ¿me entiendes? Yo a los artistas suelo hablar con ellos y les digo, si tienes tiempo, habla conmigo, con mucho respeto, lógico, ¿no? Pero no me gusta como que, bueno, 5 minutos, hablamos, haces dos preguntas y chao. No, yo no consigo el trabajo periodístico así, entonces yo hago entrevistas de 15, 20 minutos, media hora, incluso con algunos artistas que me han dado la posibilidad. He estado una hora conversando, porque, como te digo, yo me tomo el trabajo de buscarlos, de investigar su historia, su vida musical, y me gusta preguntarles, no solamente las cosas generales que preguntaría a cualquier periodista, sino detalles.
que ahí es donde realmente están las historias, en los detalles, en las pequeñas cosas es donde tú sacas una buena historia. Las otras cosas, pues, son normales, como qué vas a tocar en tu concierto, cómo te sientes en Cali, eh, qué esperamos para tu presentación, ¿sí? Eso lo pregunta todo el mundo. Yo no dejo de preguntar eso también, lo pregunto, pero no me gusta solamente preguntar eso, yo quiero preguntar más, quiero saber más del personaje, más del artista. Y eso, digamos, siempre se lo digo a ellos. Y eso entonces, mucho de esa parte se queda sin poderse emitir. Y entonces de ahí surge, digamos, la posibilidad de escribir. Y en esas entrevistas, pues, hay muchos personajes. Frankie Vázquez, por ejemplo, está allí. Luis Felipe, Pedro Arroyo, eh, te digo, Richie Ray, Bobby Cruz, Oscar de León, entrevistas con ellos donde intento, digamos, profundizar en algunas cosas, en algunos detalles, en algunas historias musicales, en algunas anécdotas, en la historia misma de la salsa, como explicaciones de por qué surgió esto, por qué este ritmo fue así, qué hizo que Richie Ray entrara en la santería, por ejemplo, ¿sí? Como cosas que uno, digamos, los que nos gusta la musicalidad y la melomanía, siempre nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y por qué habrá pasado, qué habrá hecho que Richie le cantara a todos esos orisha? ¿Por qué Bobby le cantó a Babalú? Entonces, como en algún momento yo logro preguntar eso y bueno, y ahí surgen otras conversaciones muy interesantes. Entonces, digamos que este segundo libro sería eso, unos perfiles de cada artista y unas entregas de las entrevistas que yo he sostenido con ellos. Esa es la idea. Ok, bueno, éxito en este libro, vamos a estar pendientes. Muchas Espero gracias, que Agdel. próximamente ya salga a la luz, ¿verdad? Así que mucho éxito con Sí, con esta segunda estamos entrega de ahí, Historias Salseras. estamos ahí. Yo creo que más o menos, yo creería que por ahí hacia octubre sería la idea, octubre, noviembre, que esté listo ya. Vamos a estar pendientes, ¿verdad? De este nuevo Gracias, lanzamiento. Agdel. Gracias a vos. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, queremos saber para Gerardo Quintero qué es la salsa en sí. ¿Qué significa para Gerardo Quintero la salsa? Bueno, es muy linda esa pregunta. Realmente yo pienso, cuando pienso en la salsa, yo pienso que la salsa es, es un estilo de vida, es una forma de vivir, ¿sí? Eh, y aquí en Cali sí que lo es. Y no solamente, digamos, es una frase, digamos, es un bonito eslogan, sino que realmente se cumple. Yo creo que por lo menos como se vive en Cali es muy particular y cuando yo te veo a ti, lo digo, en efecto, es un estilo de vida, es una forma de vivir. Eh, Creo que la salsa nos une como continente, Sí. es una musicalidad que logra, digamos que yo he estado en Estados Unidos, he estado en México, he estado en Venezuela, en Ecuador, eh, y en todas esas partes donde he estado, el punto de unión ha sido la salsa. Cuando saben que yo soy de Cali, alguien de esos países resulta siendo salsero también. Alguien me ha invitado a un sitio, en todos esos espacios donde he estado, alguien me ha invitado, oye, mira, aquí en Quito hay un sitio en tal parte donde escuchan salsa, van muchos colombianos, vamos, termino allá. Así fue en Estados Unidos, así fue en México, eh, en Venezuela igual. Entonces, yo siento que, y estando en esos espacios, me encuentro que allá hay salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, panameños, cubanos. Entonces todos terminamos ahí hablando y botando corriente, como decimos nosotros acá, hablando alrededor de la salsa. Entonces, yo creo que la salsa es un punto de unión latinoamericana. Sus letras nos unieron porque hablaron de problemáticas que eran comunes a todos, ¿cierto? Que, que hacían
que de alguna forma sintiéramos que los problemas tuyos eran los míos también, eh, que estábamos en un mismo espacio a pesar de que la geografía nos separara, pero entendíamos que teníamos los mismos problemas, soñábamos con lo mismo. Entonces yo creo que la salsa ha sido un elemento fundamental en eso. Mira la abuelita que está allí. Ahí está la abuelita. Yo creo que eso es lo que ha permitido, Agdel, esa unión, esa posibilidad de que nos sintamos cerca y que los artistas de diferentes países, porque finalmente pues hay cubanos, puertorriqueños, colombianos, nicaragüenses, cuando vienen y cuentan y nos alegran, digamos, la vida a través de su música y también nos cuentan sus historias, sintamos que estamos juntos, que somos iguales. Entonces yo creo que eso es lo más bonito de la salsa, querido Agdel, que nos ha permitido como esa unión, nos ha permitido encontrarnos como latinoamericanos, como un sueño y, y creo que es la oportunidad, digamos, de unirnos a través de la música. Excelente, excelente. Así es, la salsa nos une como latinoamericanos y es un género que, gracias a las nuevas generaciones, a los nuevos artistas, no hay que dejar morir. Creo que mientras haya músicos, va a haber bailadores y no es un género ya que quedó, sino que los coleccionistas, los bailadores, los mismos músicos, tratemos de que este género no se quede ahí, sino que siga y siga y que las nuevas generaciones pues sigan defendiendo lo que es salsa, la música bailable y con todas sus ramas y expresiones. Bueno, Gerardo, te agradezco mucho esta entrevista, tu tiempo, tu dedicación, todo nos ha sido de muy útil, toda la información, todas las anécdotas que nos has contado. Desde Managua, Nicaragua, yo te deseo mucho éxito, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Este año que te vaya bastante bien. Vamos a estar pendiente de este nuevo libro, esta nueva entrega. Así que mucho éxito también para el programa, para el equipo que tenés en el noticiero 90 minutos. Un abrazo para ellos, toda la gente que estás trabajando con vos, todos tus amigos, tus amistades, todo tu equipo, pues un abrazo fraterno desde Managua, Nicaragua. Así que éxito para ellos también. Así que bueno, un abrazo desde Managua, Nicaragua. Gerardo, si tenés algunas palabras de cierre que nos puedas contar. No, Agdel, a ti muchas gracias, realmente muy complacido de esta invitación, agradecerte a ti y a todos los hermanos de Nicaragua esta posibilidad de poderme dirigir a ustedes, eh, de compartir, digamos, este gusto musical que nos une, de intercambiar conceptos contigo, de saber que tú lideras en Nicaragua todo este proyecto de preservación histórico musical, porque finalmente es eso, lo que tú haces, lo que yo hago, es preservar una historia, es preservar un legado cultural y musical. Entonces yo te agradezco a ti realmente porque estás ahí liderando eso. Yo sé que no es fácil, eh, pero pues desde acá también de Cali, Colombia, te quiero agradecer porque Gracias. realmente el trabajo que haces es muy bonito. Lideras un gran trabajo de preservación histórico-cultural. Y sí, como tú decías, pues ahora lo importante es que logremos esa conexión con los muchachos que vienen atrás, que el ritmo y la clave no se queden, que logremos eh, que esta historia continúe, que ha sido muy bonita y creo que finalmente lo que nosotros queremos es transmitirle eso a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Es decirles, miren, nosotros hemos sido felices con esta música y queremos que ustedes también lo sean. A través de esta música se enamoraron, bailaron, disfrutaron nuestros padres, abuelos, tíos. Eh, a través de esta música nos reuníamos a hablar. Con esta música compartimos bellos momentos.
grandes recuerdos de mi infancia están ligados a esta música. Queremos que ustedes también encuentren ese espacio y se encuentren a través de la música como un elemento, digamos, de unificación, de unión, de, de alegría, porque finalmente la música y la salsa es alegría, es una conjunción de bellos momentos, desde lo melódico, desde la composición, desde la alegría que imprime el artista y desde esa percepción que todos tenemos grata de lo que estamos escuchando. Entonces, gracias a ti, querido Ardel. Muchísimas gracias, Gerardo. Nuevamente espero que próximamente no sea la primera vez, sino que nos encontremos posteriormente en otra ocasión. Así será, Gracias, Ardel. muchas gracias. También gracias a nuestro público de Sabor Timbero. Nos vamos a encontrar en nuestra próxima edición.